Hola, en este vídeo os voy a presentar un nuevo tema del curso, estructuras. Empiezo por presentar los conceptos y al final las propuestas de trabajo. Empecemos. ¿Qué es una estructura? Las estructuras son el conjunto de elementos resistentes convenientemente vinculados entre sí, que accionan y reaccionan bajo efecto de las cargas. ¿Veis ahí una estructura de un edificio? Condiciones que deben de reunir las estructuras: que aguanten el peso, ser resistentes, que no se caigan, ser estables, y que no se deformen, mantengan la forma. Otros conceptos relacionados con las estructuras que debemos saber y que algunas veces salen, pues es el centro de gravedad, que es un punto representativo del cuerpo que se puede considerar que en él se concentra toda su masa. Ahí tenemos el punto. Cuando movemos el objeto, ese punto va variando. Si ese punto llega a un momento en que cae, la vertical sale fuera de su base, se dice que es inestable. Si cae dentro de su base, se dice que es estable. Inestable, lo que ocurriría es que volcaría, en este caso hacia la derecha. Sobre una estructura se realizan fuerzas o cargas. Entonces, que las podemos dividir según dos conceptos. Según la duración en el tiempo, esas cargas pueden ser permanentes, por ejemplo, el peso de un tejado sobre un edificio, el peso de la nieve, o variables, que puede ser, pues por ejemplo, la fuerza del viento sobre un edificio, sobre una torre. Y después también las cargas se pueden dividir según, o clasificar, mejor dicho, según su aplicación. Pueden ser puntuales, por ejemplo, pues sobre una silla nos sentamos, entonces eso, en ese momento tiene que resistir ese esfuerzo, es un esfuerzo puntual, o distribuidas, ir sobre una vivienda, sobre el techo de una vivienda, pues están distribuidos los distintos muebles de ella. Entonces el solado de esa planta pues tiene que aguantar ese esfuerzo que está distribuido a lo largo de toda la superficie del mismo. Tipos de esfuerzos a los que están sometidos los elementos de una estructura. Y vemos los 5, los vamos a ver. Tracción tiende a alargar, es un esfuerzo que tiende a alargar el cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, al tirar de una cuerda, al tirar de un hilo. Esfuerzo de compresión, lo contrario, es decir, las fuerzas tienden a cortarlo. Por ejemplo, una pata de una silla, cuando nos sentamos sobre la silla. Flexión ocurre cuando las fuerzas tienden a doblarlo. Actúan, como veis, de forma que intentan doblar la pieza azul. Por ejemplo, la base o asiento de una silla. Torsión. Estas fuerzas tienden a torcer la pieza o el elemento. Normalmente están sometidos al esfuerzo de torsión los ejes de giro, después manivelas y cigüeñales, que ya veremos a lo largo de este tema, cuando hagamos la ampliación. Otro esfuerzo muy importante es el de cizalladura, que son esfuerzos cortantes. Son dos fuerzas de compresión que están casi alineadas. Si estuviesen alineadas se denominarían fuerzas de compresión. Si no están alineadas, pueden producir la rotura del mismo con una fuerza mucho menor que la de compresión y el cuerpo romperse, según veis en estas piezas amarillas. Muy rápido, venga, tipos de estructuras que podemos encontrar distribuidas en la naturaleza, hechas por los seres humanos o incluso por otros animales. Masivas es, pues como veis, es poner bloques uno encima de otro, poner cemento, un tocho de cemento para aguantar el peso. Aguantar el peso del agua y que no caiga, que haya voluntad
por este chorro, veis, a voluntad del operario que la está manipulando. Estructuras entramadas, como veis, es a unir barras, elementos, para crear huecos. Estructuras laminadas, que es con metal, láminas de metal, plásticos y demás, pues crear estructuras, pues ya veis el móvil, lavadora, coche, ordenador. Me pasa una. Estructuras colgantes, ahí las veis. El fin de estas estructuras es aminorar la masa, en este caso de la plataforma de los puentes. Estructuras trianguladas, ¿veis? La torre de este puente, la Torre Eiffel, todo está hecho a base de triángulos, entonces las estructuras son mucho más ligeras. ¿Veis esta plataforma? Aquí hay dos plataformas, una superior y otra inferior, donde van los vehículos. Se han separado por una estructura triangular. Hay muchos ejemplos, ya veremos más. Estructuras abovedadas, grandes catedrales, para soportar el peso del techo, casas, por ejemplo aquí, veis, el acueducto, pues para evitar poner tanto material, pues pusieron arcos, con ello pasa el aire, el esfuerzo que tienen que estar sometidos a ese efecto lateral es menor. Aquí bóvedas, ¿veis? Bueno, ahora, componentes básicos de una estructura, los vemos, aquí tenéis 5, vamos a verlos. Cimientos. Se encarga de transmitir las cargas al terreno. ¿Vale? Aquí veis dos ejemplos de una casa y de un edificio grande. ¿Vale? Sería lo que hay en el suelo. Y sobre esos cimientos se colocan estos postes o pilares que se llaman, que veremos a continuación. Pilares, aquí veis, para sujetar la plataforma de un puente o para sujetar un templo, en este caso, antiguo. Vigas. A los pilares, entre los pilares, por encima se colocan unas barras horizontales. Se denominan vigas, que soportan el peso superior. Están sometidos a esfuerzo de flexión, estos elementos. Tirantes. Son cables de acero u otro material con el objetivo de dar rigidez, por ejemplo, para que esta torre no se caiga, para que este puente, la plataforma, aguante. Están sometidos a tracción, siempre. Los cables o tirantes. Arcos, son marcos curvos que cubren un espacio entre dos puntos de apoyo. Disminuimos la masa total a utilizar. Permitimos el paso del aire, de personas, lo que sea. Y además le damos resistencia a la estructura. Trabajan a compresión. Todos los elementos del arco, todas las piezas que componen el arco, trabajan a compresión. Por eso un buen material para hacer esto es la piedra. La piedra resiste muy bien la compresión. Después, comercialmente, nos podemos encontrar lo que denominamos perfiles, que son formas comerciales en las que se suele suministrar el acero y aluminio y otros materiales para hacer estructuras. Aquí tenemos algunas formas, hay muchas más. Cerchas. Todos estos perfiles los podemos agrupar, dándoles formas. Estas formas, las cerchas, nos sirven para hacer tejados ligeros. Vemos aquí el tejado de un polideportivo, hecho a base de cerchas. Aquí están construyendo una casa o un edificio con una cercha. Aquí vemos las cerchas para soportar el tejado de un estadio deportivo. ¿Vale? Y bueno, ahora vamos a entrar con lo práctico de este tema. Se trata de hacer una maqueta a base, como veis aquí, parecido a esto, de varillas de papel, siempre solo varillas de papel, y siempre utilizando estructuras trianguladas. ¿Vale? Entonces vamos a tratar de hacer una maqueta que simule alguna máquina o dispositivo real, o si no os podéis inventar alguno, pero siempre con un dibujo anterior para que os dé yo el visto bueno. Aquí tenemos varios ejemplos y vamos a ver alguno de ellos.
¿Cómo hacer las varillas? En clase lo veremos, cómo hacemos las varillas, o si no podemos entrar en YouTube y poner realizar varillas de papel, es muy sencillo. Veamos algún ejemplo. Vemos aquí un puente levadizo, aquí unas estructuras fijas, aquí cómo pegamos, podemos usar cualquier tipo de pegamento, en este caso estamos usando un pegamento termofusible y tenemos la pistola termofusible, podemos usar cola de contacto o cola blanca, aunque tarda más en pegar, pero con paciencia se puede hacer perfectamente. Después aquí también tengo pinceles para después, si queréis, darle una mejor terminación. Podéis utilizar papel blanco, folios reciclados, que ya habéis utilizado, papel de periódico, papel de revistas, lo que veáis. Aquí tenéis ejemplos de puentes. ¿Veis? Otro puente. Como veis aquí ya lo han pintado, lo han decorado, mejor presentación. Y en algunos casos podemos ver lo que aguanta. Por ejemplo en puentes. A ver cuánto aguanta este puente. Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Aquí le hemos puesto dos superficies o dos plataformas y hemos puesto unos cuadernos y unos libros. ¿Vemos? Que aguanta. Aquí le hemos puesto más peso. Una caja de herramientas y demás. Unas botellas. Y aquí este es un caso especial que nosotros no lo vamos a hacer, pero para que lo veáis, es a base de varillas, o varillas, lo mejor, pajitas de estas de beber, refrescos o agua. Y mirad, hemos metido muchas herramientas dentro y aguanta perfectamente una lámina de cartón, aguanta perfectamente todo ese peso. Lo cual sería imposible si no tuviese estas pajitas. ¿Vale? Y por último, que veáis que nos podemos poner encima de una estructura y es estable, resistente y mantiene la forma. Bueno, pues esto es todo. Ánimo y a por ello.